Amigos de la red de noticiaslosríos.cl. Estamos comenzando una nueva serie de conversaciones, de espacios de diálogo, a propósito de este proceso constituyente cuya campaña, tanto por el apruebo como por el rechazo, comenzaron el día de ayer. Y nosotros queremos comenzar a hablar, a invitar a distintos actores que están poniendo sobre la mesa discusiones, que están poniendo sobre la mesa argumentos respecto a este proceso constituyente y, bueno, sin duda también en el contexto de poder entender las distintas visiones que se tienen sobre este proceso. Y para poder conversar el día de hoy, nos acompaña Alejandra Acevedo, quien es la vocera de Evangélicos por el Apruebo, con quien esperamos poder compartir este espacio de conversación y poder entender cuál es la visión que tiene parte del mundo cristiano, el mundo protestante, dentro de lo que es hoy, digamos, la discusión que se va a tomar las próximas semanas, que es este proceso constituyente. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida a Noticias Los Ríos. Gracias, mucho gusto. Una bendición para nosotros de la Prueba Evangélico estar compartiendo con ustedes hacia los hermanos de todo Chile y especialmente en Los Ríos. Excelente. Alejandra, entremos en materia directamente y para poder ir conversando sobre este tema. Primero, cuéntame un poco cómo surge Evangélicos por el Apruebo. ¿En qué momento esto se constituyó ahora a propósito de que va a empezar la campaña o viene del año pasado cuando ya se empezó a hablar de este proceso constituyente? Háblanos un poco de qué es Evangélicos por el Apruebo y cuándo surge y cómo surge. Mira, el Apruebo Evangélico es un espacio de encuentro de hermanos de diferentes denominaciones protestantes y evangélicas provenientes de todo el país. Es un lugar donde convergemos los hermanos con una inquietud y con un eje central. Todos declaramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y, en segundo lugar, creemos que es lo más importante el amor al prójimo. Y en este eje de cosas es que nos encontramos con el estallido social en octubre del año pasado y Ajá. vimos por redes un monopolio en la opinión, sin respetar el pluralismo en la opinión política, y es por eso que muchos de nosotros nos encontrábamos con inquietudes, porque rechazar de plano un cambio en base a temores, que fue lo que primero surgió, era algo que nosotros nos sentíamos con el compromiso de expresarle a nuestros hermanos, a la hermandad, otra opinión basada siempre en información, porque ese es nuestro eje, informar, no Ujú. hablarles de una posición política, sino que informar con Ajá. verdad y contrario totalmente al temor y a la campaña que estábamos viendo en redes de rechazar por el miedo a perder muchas cosas, porque se iba a destruir esto o aquello, que seguramente vamos a entrar en materia más adelante. Entonces nosotros surgimos específicamente luego del estallido social, es que, como te digo al principio, había un monopolio de opiniones y dijimos, no, tenemos que informar, hay más opiniones y tenemos que decirlas. Nos sentíamos con la responsabilidad de compartir nuestros conocimientos. Entiendo, Alejandra. Bueno, y en ese sentido, ustedes ya surgen con la idea, como dices tú, de poder ampliar un poco el horizonte, poder ampliar un poco el diálogo para poder enfrentar esta discusión que, si bien es política, porque se entiende que se da dentro de este entorno de lo que es la ley, la constitución, de cómo se va a reformar, dicen algunos, a reconstruir o a hacer un nuevo pacto social, dicen otros, este proceso también tiene un componente que afecta a todo el resto, porque cuando hablamos de la constitución se afecta a todo el resto de las cosas que tienen que ver con las personas, su modo de vida, y en este caso la espiritualidad o las religiones no escapan a ello. Uh Y -huh. sin duda en ese contexto han surgido una serie de opiniones, una serie de visiones que hablan, por ejemplo, de que una de las principales cosas que hemos escuchado cuando se habla del mundo evangélico, que estaría primeramente cuadrado con esta idea de rechazar este cambio constitucional, muchas veces han dicho que es porque existe esta noción de que si se aprueba una nueva constitución o se permite la idea de hacer una nueva constitución, en esta hoja en blanco se le podría prohibir, por ejemplo, la libertad de culto, la libertad de conciencia, y que eso pondría en riesgo, en definitiva, que las religiones puedan ser libres, que algunas se pudieran prohibir, y que el mundo evangélico, el mundo protestante, en definitiva, podría verse privado de su derecho a vivir su religión como a ellos les parezca, como su propia doctrina o su propia visión de la palabra de Dios pudiera significarles. Uh -huh. Claro, esto fue
la primera señal potente que a nosotros nos hizo despertar. El miedo tan injustificado para nosotros de amenazar a los evangélicos, porque no te hablo del rechazo del mundo, digamos, que no es cristiano, sino que de los cristianos, de amenazar en el sentido de que usted ni siquiera piense en una nueva constitución, porque si usted siquiera piensa en eso, se va a enfrentar a una nueva Venezuela, se va a enfrentar con la destrucción de la vida, de la familia y la ley de culto. Y ahí entramos en tierra derecha, porque nos amenazaban bastante con el miedo a perder nuestra libertad. O sea, primero, nuestra libertad en tanto entidad física, como que se nos Ujú. iban a cerrar las iglesias, y también nuestra libertad de conciencia, de pensamiento, de culto. Y aquí es donde nosotros surgimos y decimos, a ver, espérense un poquito. La libertad de culto, de pensamiento, de conciencia, es un derecho humano de primera generación, es uno de los más importantes, que está garantizado en todos los tratados internacionales y que cuando se hizo en noviembre el acuerdo este que se plasmó luego en el nuevo capítulo de la Ajá. Constitución, hay un famoso artículo que ya todos hablan, el 135, donde pone límites a las personas que van a redactar la nueva Constitución. Y uno Ujú. de esos límites es respetar los tratados internacionales. Entonces, son temores infundados que tienen nuestros hermanos y les pedimos que no se dejen llevar por el temor, sino que tengamos fe en que primero vamos a votar si queremos escribir una nueva constitución, no vamos a votar si inmediatamente está lista la constitución, luego comienza un proceso de escritura y al final hay otro referéndum, otro plebiscito, donde vamos a votar si nos gusta o no nos gusta. Entonces, Claro. negarse a la idea siquiera de conversarlo, porque lo que estoy, donde estoy cómoda, tengo mis privilegios, tengo mis beneficios, no me quiero mover de aquí, nos hace mostrarnos frente a la gente como un poco egoístas, no pensando en el bien común, no pensando, o sea, elevamos la libertad de culto lo máximo posible, pero la dignidad del ser humano, la justicia, la equidad, la bajamos mucho. Entonces nosotros tenemos que, como cristianos, tener un equilibrio. Primero entender que no está en juego perder nuestra libertad de culto, ese es un temor infundado. Ujú. Pero por otro lado, también tenemos que entender que esta es la posibilidad de traer justicia a nuestro país, de traer Ujú. mayor equidad y de sentarnos a conversar los temas, porque no podemos mejorarla. Entonces ahí entra como un pensamiento muy como sociológico de el sector del rechazo, hay un sector muy grande que es muy extremo en cuanto a su postura política hacia la derecha, y este sector considera que todos los que no piensan como ellos son inmediatamente comunistas, marxistas, hijos del diablo, satánicos, y no se permiten pensar, no se permiten soñar, no se permiten mejorar el país, simplemente por esta animadversión tan grande que existe en contra de todo lo que huela a izquierda. Y ahí es donde nosotros tenemos que sacarnos estos paradigmas, se supone que esto ya pasó, las nuevas generaciones nos vemos el mundo así como blanco, negro. Cuando hablamos de, por ejemplo, de la escritura, nosotros vemos que aquí hay temas absolutos en cuanto a la escritura, su contenido, la devoción que nosotros profesamos hacia nuestro Señor Ujú. Jesucristo. Pero en opiniones políticas, ¿cómo interpretamos el mundo? ¿Cómo lo vemos? Si queremos tener un país más justo o queremos tener una ley de culto más robustecida o lo que soñemos para un mejor país, son temas discutibles, son temas en que nadie tiene la razón y nadie tiene la verdad. Y es un tema y es un camino que hay que recorrer y por eso nosotros aprobamos, porque nosotros queremos sentarnos a soñar en un mejor país. Ujú. Bueno, en ese sentido, podemos darnos cuenta de que existe una percepción, primero, de ir derribando algunos de estos mitos que son muchas veces fundacionales del discurso que tiende, no sé cuál es la percepción que tienen ustedes, pero que da la sensación de que muchas veces tratan más de arrastrar al mundo evangélico, es decir, como que tratan de imponer una percepción, esa percepción que tú mencionas, es decir, que todo lo que pueda oler a izquierda, o todo lo que pueda oler a un cambio, es como, viene como a maltraer la discusión que se viene dando, en el entendido que dentro de lo que se habló de los procesos de participación ciudadana que se hicieron en el ámbito de estas consultas ciudadanas que se hicieron, alcanzaron a hacer el año pasado, en diciembre, tenían mucho que ver con el asunto de
que cerca de un 90% de la población chilena estaba votando a favor de hacer una nueva constitución. Entonces, en el entendido de que todas las visiones políticas están más o menos dispersas y que hay distintas visiones políticas, sería igual, al parecer, falaz creer que el 90% de la población chilena es de izquierda, o sea, si lo entendemos de esa perspectiva, sino que más Claro. bien esta hoja en blanco lo que vendría a tal vez hacer es abrir un espacio para una discusión que nunca se ha dado en la historia de Chile a propósito de cómo construimos o cómo creamos un mejor país, o un país que esté de acuerdo más o menos a las demandas que tiene la gente, que no son otras cosas que Ujú. educación, salud, pensiones y dignidad en general. Ahora, en ese mismo sentido, me gustaría saber cuál es la percepción que tienen ustedes de lo que podría significar construir un mejor país a propósito de aprobar. O sea, cuando ustedes dicen, se definen, por ejemplo, como evangélicos por el apruebo, ¿en qué medida el apruebo ustedes consideran que podría hacer algo positivo por nuestro país? Y en lo que respecta a la propia religión evangélica, ¿qué ventajas, qué alternativas podrían surgir de esto, de este proceso que se inicia ahora? Mira, en este orden de cosas tenemos, me empezaste a hablar sobre derribar los mitos. El primer gran mito donde nace esto es el de la hoja en blanco. El tema de la hoja en blanco llena de mucho temor a los cristianos, porque tienen muchos temores, no solo la hoja en blanco, sino que los que se sientan a escribir la nueva constitución van a ser todos comunistas. Uh Eh, -huh, la hoja, que la constitución ya la tiene escrita Bachelet o los partidos de izquierda. Existe el mito de que con la nueva constitución vamos a tener aborto, vamos a tener ideología de género y se va a destruir la familia. Al hablar de esto, nosotros vemos, primero, sentémonos en la realidad antes de soñar un mejor país. Hablemos las cosas como son. El aborto ya existe en Chile y existe con esta constitución. Y pasó todos los trámites legales hasta llegar al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional lo declaró perfectamente posible en este país, a pesar de que la constitución dice que se defiende la vida del que está por nacer. La identidad de género, la ley de identidad de género, ya está en nuestro país promulgada y ya es ley hace rato con esta constitución. Muchos evangélicos dicen por ahí que esta constitución habla se parece casi a los 10 mandamientos, porque esto recoge los planteamientos que Dios mismo en la Biblia escribe y como lo hace, nosotros estamos obligados a defenderla. Esta constitución permitió el aborto, esta constitución que consideran una ley tan mala, la ley de identidad de género, ya es en Chile. Nada impide a los sectores más moderados, más conservadores, que el matrimonio igualitario exista, que la adopción homoparental exista. Nada lo impide, por muy conservadora que crean que sea. Cuando hablamos de hoja en blanco, lo que realmente viene a expresar es que pueden escribir los artículos como quieran, en el orden que quieran, pero no dice que pueden pasar los límites. Por ejemplo, los que escriban la Constitución no van a poder escribir que se declaran soberanos y se cierra el Congreso y ellos empiezan a escribir una nueva idea de mundo. No uh van a -huh. poder hacerlo. Eso es imposible. Ya está todo escrito. Ahora, el nuevo capítulo 15 de la Constitución, donde se establece la letra chica, donde se establece lo que se va a poder y lo que no se va a poder hacer, fue hecho por los mejores abogados de Chile, de derecha y de izquierda en cantidades iguales. Por lo tanto, ¿ustedes creen que ellos eran ilusos, que no se dieron cuenta cómo podían salvaguardar estos temas que a nosotros nos interesan? ¿O creen que toda la gente piensa en destruir? Ellos se levantan y dicen, a ver, ¿cómo destruyo hoy el país? Nadie piensa así en su sano juicio. Y nosotros por el apruebo evangélico pensamos en un país más digno. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, los partidos de derecha y de izquierda quisieron terminar con el lucro en la educación superior. Se pusieron de acuerdo, el Ejecutivo se puso de acuerdo, pero el Tribunal Constitucional, que viene a ser casi una tercera cámara, Uh los -huh. cuales nadie vota por ellos, sino que se eligen, dijeron que era inconstitucional. Entonces, nos dicen, no necesitamos cambiar la Constitución para tener mejores pensiones, mejor salud, mejor educación. Y la respuesta es sí, lo necesitamos. Sí necesitamos cambiar esta Constitución, porque gracias a esta Constitución, el Tribunal Constitucional dijo que sí se debía lucrar en la educación. Cuando quisimos robustecer al CERNAC,
con los atropellos, con las colusiones, con los delitos de cuello y corbata que se van a clases de ética, el Tribunal Constitucional, basado en la Constitución, no basado en una ley, dijo que estaba bien y que no debíamos darle más facultades al CERNAC para proteger a los más débiles, lo cual es el llamado de nosotros. Nosotros no estamos llamados a proteger al más fuerte, sino que la Escritura nos habla del necesitado, nos habla de las personas más pequeñas en nuestro país. Este país ha vivido, no digo que todo ha sido malo de la Constitución, pero hoy tenemos la oportunidad de mejorarlo. Queremos que la riqueza, queremos que el país entero o la mayoría posible goce de una bonanza económica, goce del progreso, goce de un mejor país, de una mejor salud, no solamente los que pueden. Esta Constitución, si bien declara y consagra el derecho, por ejemplo, a la salud, solo se refiere al acceso a la salud, no se refiere se refiere a elegir la salud. Y yo te digo, yo tuve en mi caso personal tratar a mi madre de un cáncer cerebral, de un tumor maligno que la dejó postrada y murió muy mal mi madre. Nosotros no queríamos escoger la salud pública, pero no teníamos otra alternativa. Mi madre trabajó toda su vida, debido a que en la Constitución hay dos tipos de trabajadores, los trabajadores con contrato y los trabajadores informales o honorarios. Mi madre nunca tuvo salud, solamente pudo acceder a FONASA. Y eso tiene que cambiarse. En esta nueva Constitución ya no pueden haber dos tipos de trabajadores. Trabajadores a honorarios toda la vida, que nunca van a tener derecho a vacaciones, que nunca van a tener derecho a sindicato, que nunca van a tener derecho al año proporcional, a lo mínimo que los evangélicos han luchado siempre. Y es ahí donde nosotros los de la prueba les decimos, hermanos, usted no solo es un ferigrés, usted no solo es un miembro que se congrega, usted también es un pensionado, usted también es un trabajador, usted también es un usuario de un sistema público, usted también es una persona que está inserta en esta sociedad y goza de derechos y obligaciones, y son esos derechos y obligaciones los que hoy, y garantías, los que hoy están en discusión. Aleje su miedo porque la libertad de culto no la perderemos. Y yo te voy a dejar la carta que escribieron las personas que redactaron la ley de culto, donde ellos firman y nos exponen que no está en juego perderla, porque no es ¿Nos, una pod- materia constitucional, ¿sí? ¿Nos podrías contar un poco más de eso? Me llama la atención el hecho de que manifiestes que hay algún argumento que es de carácter escrito, que existe y que tiene que ver con la protección de esta libertad de culto, que, insisto, es como parece ser como la madre de todas las batallas cuando se habla de dualidad entre la religión y esta nueva constitución que, como bien dices tú, se pinta en muchos casos como un monstruo que viene a arrasar todo lo que significa ser cristiano, todo lo que Uh significa -huh. profesar una religión. Me gustaría que nos contaras un poco más sobre eso, por favor. Claro, claro, y nos enfocan el apruebo como el inicio del apocalipsis y de la persecución. Claro. Dentro del apruebo evangélico existe la plataforma Nuevo Pacto y ellos consiguieron que las personas que redactaron la ley de culto de 1999 la firmaran y nos contaran al país, y esa es la idea de divulgarlo, que en este proceso constituyente específico no se ve razonablemente la posibilidad de perder la libertad de culto, en el sentido de que nosotros dejemos de ser iglesia como entidad física, como persona de derecho público, ni tampoco que nosotros perdamos nuestra libertad de pensamiento, de conciencia, de culto. Entonces, si estas personas que lucharon por establecer esta ley nos están diciendo que no está en riesgo perderla, ¿por qué no lo creemos? ¿Por qué seguimos arraigándonos al temor en vez de pensar en que, bueno, ok, si ellos lo están diciendo también, no solo es una opinión, o sea, imagínate, ellos lucharon por esto, trabajaron, se esforzaron. Fíjate tú que, aparte, a pesar de lo mismo, un dato agregado, en la Constitución de 1980, si bien se separa la Iglesia, ¿verdad?, del Estado, la Iglesia Católica, Uh -huh. no se establece a la iglesia evangélica o las demás iglesias, las demás minorías religiosas, como también entidades de derecho público. Y eso era una discriminación.
Y eso es lo que vino a cambiar la ley de culto. Reconocer a las minorías religiosas como también eh, poseedoras de esta personalidad de derecho público que nos permite acceder a beneficios, que nos permite funcionar Claro. en la vida en sociedad como estamento intermedio. Claro. Ujú, Entonces es muy importante estos documentos, estos antecedentes, estas personas que nos hablan y nos dicen no tengamos temor. ujú. Hay una pregunta que surge acá que nos hace Pedro en el live y nos pregunta, dice, la voy a leer textual, dice, ¿qué percepción tiene la invitada respecto del establecimiento de una cláusula expresa de laicidad del Estado en un nuevo texto constitucional? La actual constitución no la tiene. ¿Ven en ello un riesgo, como lo han planteado ciertos grupos evangélicos, que se han arrojado la representación de todas las comunidades protestantes? Creo que hay dos cosas aquí. Por un lado, el hecho de que hayan grupos evangélicos que se arroje la representación de todas las comunidades protestantes. ¿Y cuál es tu opinión respecto al tema del reconocimiento o una cláusula expresa de la laicidad del Estado en un texto constitucional? Si eso, en definitiva, le quita o le pone a esto que nos vienes contando acerca del posible riesgo o la posible amenaza a la libertad de culto. Mira, si bien esta constitución de 1980 no establece el principio de laicidad, no Uh -huh, laicidad, eh, se establece un Estado laico de todas formas, pero con un clericalismo encubierto en uh el -huh, sentido de que, ok, Chile es un Estado laico, pero la cierta denominación de Iglesia Evangélica recibe fondos del Estado y la Iglesia Católica recibe fondos del Estado. Cuando la Iglesia Católica recibe fondos del Estado, los reciben todas sus iglesias para abajo. Cuando la Iglesia Evangélica, una representatividad pequeña, recibe fondos del Estado, los recibe solo una y ¿ya? ninguna de las demás. Uh -huh, Y creo que ahí radica el temor, porque Chile ya es un país laico, aunque no haya la cláusula. claro. Chile ya es un país que dice, reconoce que los asuntos religiosos se deben tratar con asuntos religiosos y los asuntos del Estado se deben tratar sin estos matices religiosos. Y ese principio, enfocado como lo que es un principio positivo. No es un Uh -huh. principio negativo, es un principio que proviene incluso de las escrituras, muchos lo concuerdan, Al cuando César lo que es dijo del César. Jesús, exacto, ahí está el principio de Uh -huh. laicidad, ahí está el principio. Y que venga a expresarlo la Constitución, no va a cambiar las cosas, porque incluso hay países que tienen laicidad, pero así todas las iglesias reciben subvención del Estado. Sería tema de ley, no Porque se estaría ni entiende que son grupos prohibido. intermedios como cualquier otro grupo, digamos, como cualquier otro grupo Exacto. que manifiesta un interés en vivir la vida en sociedad, en aportar a su comunidad de distintas formas, así como hay desde agrupaciones deportivas hasta fundaciones y corporaciones, y también Exacto. en muchos grupos religiosos que además de trabajar en lo que significa sus propios quehaceres, sus propios cultos, digamos, también tienen todo un aspecto que es el aspecto de ayuda a la comunidad y de interesarse por las necesidades de esta comunidad. Y la otra patita de la misma pregunta, que era qué pasa con la situación de que hay grupos que se arrogan, en este caso, la representación de todo el mundo evangélico, cuando vemos, a propósito de lo mismo que tú nos cuentas, que hay muchos matices dentro del mismo mundo protestante. Mira, ese de rogarse la representatividad le encanta a los evangélicos. ¿Eh? Antes de ayer o ayer salió en el canal Televisión una disputa muy penosa entre dos pastores importantes y era exactamente lo primero que le decía. Yo a él no lo escucho porque él no representa a nadie. Yo represento a... y se tiraba flores. Uh -huh, Eso de representar o no representar y encontrar una unidad entre los evangélicos se ve tan difícil, se ve tan difícil. Y por eso mismo es que nosotros nacimos. Nosotros nacimos porque dijimos no hay monopolio en estas opiniones. Y si José Antonio Cast o quien sea que se esté arrogando el tema del voto evangélico, nosotros decimos no, no somos todos así. O sea, cuando, por ejemplo, los grupos más conservadores decían, como José Antonio Cas defiende la vida y la familia desde su perspectiva, él cree que tiene a todos los evangélicos ganados con eso. Pero claro. no, pues los evangélicos somos mucho más que eso. Y el tema moral que tanto preocupa es una pequeña parte de la Constitución. La Constitución sí es que regula lo moral. Lo moral está tratado en algunas leyes que nosotros interpretamos como moral. Pero realmente lo que regula una Constitución son las instituciones del Estado, el límite al poder.
Las instituciones, los derechos, las garantías, eso es lo que está regulando. No es una copia de la Biblia donde se establecen los 10 mandamientos y decimos, oh, tenemos que defenderla. Yo creo que el único libro que el chileno, el cristiano debe defender es la Escritura. Es nuestro único libro que nosotros debemos decir, aquí se plasma la voluntad de Dios, no en una constitución hecha por humanos. Y por eso le decimos a los, y cuando ciertos hermanos hacen esta comparación, como este libro está plasmado acá, entonces usted tiene que defenderlo, porque si no lo defiende, se va a ir al infierno porque está negando a Dios. En ese momento nosotros tenemos que decir, pare, no me manipulen, no me vengan con esa, no es así. La Constitución no es un libro sagrado, por favor. Y si se lo hicieron pensar, hermano, cuestióneselo, piénselo. ¿Cree usted que la Constitución está escrita por Dios? Muchos nos dicen, van a sacar a Dios. ¿Has escuchado eso, Camilo, tú? Que nos van a Sí, sacar muchas a veces. Dios. Claro, yo les pediría dónde sale la palabra Dios. La palabra Dios no está en la Constitución del 80. Solo hay una referencia en el preámbulo, que con la reforma del 2005 de Ricardo Lagos se sacó la referencia al Dios Todopoderoso. Pero era en el preámbulo, no era, es como decir en la introducción, no era en el texto. Entonces, Dios no está en ese lugar. ¿Por qué no nos dicen que lo vamos a sacar? Como si pusiéramos a prueba y la familia se destruye, como cuando hubo la ley de divorcio. Porque está la ley de divorcio, las familias no se destruyen. Si existe una nueva constitución y como avanzan los tiempos, bueno, tenemos más pecas los evangélicos entonces. Prediquemos más, compartamos más, veamos más al débil, ayudemos más a la gente y principalmente traigamos dignidad. Dignidad, justicia, equidad, esos son nuestros ejes. El amor al prójimo. Hay mucho necesitado en este país, hay mucha gente que no ha gozado del crecimiento económico del país. Y eso es porque tenemos una constitución hecha para los grandes poderes económicos. No está pensado en los evangélicos, no está pensado en los cristianos. El meollo del asunto es que la constitución de 1980 está pensada en ellos, no en ti, hermano evangélico, no en mí. No creamos que este libro fue escrito para nosotros. Ujú. Nosotros no podemos también, perdón, hermano, siga nomás, Sí. Ujú. para no hablar tanto. No, no, sí es correcto. Lo que pasa es que a propósito de lo mismo que estabas diciendo, Alejandra, nos comenta Caro Gárate, por ejemplo, hace una lista de varias cosas de por qué, de algún modo, o lo interpreto así, la constitución actualmente es una constitución legítima y que por ello no tendría que cambiarse, porque habla acerca de que se han hecho cerca de 290 modificaciones a la constitución, que el 2005 el expresidente Lagos ha firmado ciertas modificaciones a la Constitución, al documento constitucional, y que las cosas que a nosotros, digamos, como sociedad nos interesan, salud, pensiones y todo esto, se estaría consagrando en otros artículos, digamos, en otras leyes, en otros códigos. Entonces, ¿es legítima? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes como evangélicos por el apruebo? ¿Es legítima la Constitución hoy día? Eh, o digamos, legítima o el hecho de que hayan pasado estas cosas legitiman la Constitución y dentro de esa percepción, ¿cuál sería el problema si aún se entendiera legítima esa Constitución de que hoy día a través de un proceso de elecciones populares se pueda decidir hacer un nuevo texto constitucional? Mira, el tema de la legitimidad de la Constitución nunca ha sido un tema para nosotros, ni si Uh la -huh. tiene firmada Pinochet o la tiene firmada Lagos o la tiene firmada el Papa. Para nosotros eso no es un tema, si es legítima o no, porque por último, con el paso de los años se legitimó al usarse, al ratificarse, al emplearse en la vida pública. Entonces, la legitimidad no está en discusión, ¿m? Si partimos por eso. Y quien haya firmado la Constitución tampoco para nosotros es relevante. Es el contenido lo que nosotros, y lo que trajo injusticia, y lo que desató el estallido social, es lo que nosotros apuntamos, no Uh si es -huh. legítimo o quién la firmó. Otro tema, ahí se menciona que las pensiones, todo el asunto están en otras leyes, no en la Claro. Constitución y que realmente no necesitaríamos tocarla. Uh -huh. Está muy equivocada porque la Constitución es el marco regulatorio, el rayado de cancha, donde te dice aquí están los límites del país. Y como te mencionaba antes, lo del CERNAC, lo de el lucro en la educación pública,
cuáles son materias de ley que solo puede hacer el Ujú. presidente de la República, que establece un sistema hiperpresidencialismo, subpresidencialismo, es un tema constitucional. Son temas que están en la Constitución, el derecho de aguas, están en la Constitución. ¿Cuál es el rol del Tribunal Constitucional, que ha sido quien nos ha detenido la mayor cantidad de los proyectos que han beneficiado, que podrían beneficiar a la gente común y corriente, como la que escribe y como yo, gente de a pie en la calle que necesita un país más justo? Ha sido precisamente el Tribunal Constitucional el que ha detenido esto. Y ese mismo Tribunal Constitucional no impidió el aborto, que yo sé que a ella le interesa mucho. Tampoco impidió la identidad de género. Ujú. En ese sentido, como de esta división de la que tú hablabas, Alejandra, hace unos instantes, de que se pregunta, ¿podría es que va más allá de lo espiritual, eh, que, Perdón, va, que, va, que va más allá de lo espiritual, unir a las distintas visiones cristianas, a las distintas visiones religiosas, si se quiere, en torno a entender que hay un espacio, digamos, para vivir la propia religión, pero también un espacio para entender lo que significa el bien común y cómo este bien común puede traducirse a lo que profesan las distintas religiones a propósito del amor, el respeto al prójimo y otros valores que son los que en principio se promueven en las distintas religiones cristianas? mira, se me cortó mucho cuando me preguntabas. Lo hago de nuevo, mira, Sí. en síntesis es saber que dentro de toda esta división de la que hablábamos hace un momento, servir como para una suerte de unificación de las visiones cristianas o acerca de las visiones que se tienen dentro del mundo religioso, hacer un espacio para que buscar el bien común o a través de entender estas cosas que podrían ser más pedestres, como la salud, la educación, las pensiones, Mm, que no son cosas espirituales propiamente tal, pudiera entenderse una suerte de camino de unión, es decir, a pesar de que sí. tengamos diferentes visiones de cómo entendemos las escrituras o de cómo entendemos digamos, nuestra propia espiritualidad, Mm. cosas de entender un concepto de bien común o entender un concepto de progreso colectivo, pudiera ser un gatillante de esta suerte de unión, a lo menos en este aspecto, digamos. Yo creo que debería serlo, pero cierto sector político nos ha tenido entrampados, secuestrado nuestro pensamiento en solo enfocar el cambio constitucional como un cambio moral. Y ahí está donde a nosotros nos cegan, nos tapan la vista y no nos permite ver más allá. No nos permite ver el modelo económico, no nos permite ver la justicia, la equidad que necesitamos en este país y ver al prójimo con amor, como a uno mismo, y pensar en el bien común, pensar en el bien de no solo yo debo preocuparme por mi iglesia, por mi culto, sino que debo preocuparme por la necesidad del otro. Ese debería ser un punto de encuentro, pero ese punto va a ocurrir cuando dejen de enfocar todo desde el punto de vista moral. Debemos mirar más, porque si bien las iglesias están para eso, las leyes y la constitución no están para eso. Entonces, si no logramos salir de esta cápsula, salir de este temor, aventurarnos a pensar en redactar una nueva constitución, que si no nos gusta al final podemos rechazarlo. En el último plebiscito podemos votar que no. Uh -huh. Pero creo que ese momento de unidad va a ser en el momento en que lo dejen de ver como un tema netamente moral, cuando lo vean como el punto del amor al prójimo y de buscar el bien común, va a ser ese momento. Claro, a propósito de lo que he ido conversando, bueno, se ha abierto un interesante debate en los comentarios. Voy a ir extrayendo algunas cosas de lo que se ha ido comentando en ese lugar. Por ejemplo, Luis nos dice, ¿por qué la nueva constitución si sería cristiana? Otros agregan, y voy a ir como complementando las distintas preguntas, si es que debería ser la constitución cristiana. ¿Por qué dice la constitución si sería cristiana si el mayor apoyo proviene de sectores que apoyan por el laicismo? La Constitución no es cristiana, ni musulmana, ni judía. La Constitución es la Constitución. Es un libro de unidad que busca precisamente unir a las religiones, a las minorías, a las mayorías, busca unir a todas las personas en tanto son personas, no en tanto profesan una religión o son de una raza o son de un color o son de un credo. La Constitución, creer que es cristiana, que no es cristiana, no es un tema en discusión. ¿Sí? Con la Constitución de 1925 ya se separó la Iglesia del Estado,
Y Ujú. ningún país prácticamente tiene esa unión, países de Occidente, está completamente fuera de foco ese pensamiento. La Constitución nunca va a ser cristiana y lo más probable es que se escriba la palabra laicidad en la siguiente Constitución. Y aunque no se escriba, de todas formas se entiende así. Eso Porque ya en el viene hecho desde antes, concreto, digamos. eso viene Ujú, desde antes, y en el hecho ujú. concreto, si se escribe la palabra laicidad, mi iglesia va a seguir sin recibir ningún beneficio estatal. Y lo más probable es que la tuya, Camilo, también, y la de la mayoría de los que nos están viendo. No vamos a tener ningún cambio, no es que se nos vayan a impedir predicar en las esquinas, como lo hacen o el puerta a puerta, o ayudar al prójimo, o levantar nuestra iglesia. Eso no Ujú. tiene nada que ver con la discusión hoy en día. Bueno, ahí coincidiría un poco con lo que nos dice Patricio, que la Constitución debería ser la casa de todos, es decir, cristianos, Claro. mapuches, laicos, etcétera, y que para ellos deberíamos, dice, darnos un baño de tolerancia, o sea, de ver que Mm. existen más de una visión respecto de los distintos temas. Bueno, alguien pregunta además, complementan una pregunta, dicen así como, si bien la actual constitución no es cristiana, que es una de las cosas que tú planteas, Alejandra, Ujú. eh, ¿cuál es la posibilidad de que la nueva constitución señala, contenga o acerque a Dios a las personas o que tenga o que contenga espacios para poder contener los mandamientos divinos? Mira, primero, la Constitución no es una carta evangelizadora. Ese no es el objetivo. Ujú. Ni aquí ni en ningún otro país. Ese no es, en los países musulmanes me imagino que sí, pero en el mundo occidental no se establece eso. Ahora, esta gente que piensa así considera a la ONU, la OEA, digamos, como la gran ramera que escribe Apocalipsis, como la entidad maligna personificada. Y Ujú. fíjense ustedes que los tratados internacionales donde se habla precisamente de la libertad de culto son el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y todos estos provienen de la ONU y de la OEA, O sea, increíblemente. ¿Ah? podríamos decir que la ONU y la OEA en cierta medida a través de estos tratados han sido garantes o han favorecido Pero o son absolutamente, que exista esta absolutamente. libertad de culto y que se respeten las distintas religiones. Exacto. Mira, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 12.1 Ujú. establece una libertad de culto, de pensamiento y de religión mucho más extensa que la Constitución. Y no porque tenga escrito súper lindo, yo digo, oh, entonces la ONU, la OEA son de Dios. Es que no es ese el tema. Ni la Constitución de acá, ni de allá, ninguna establece a Dios. Y obviamente, los conceptos judeocristianos, los principios donde se establece que amar es bueno, codiciar es malo, matar es malo, están en nuestra cultura. Y eso está reflejado en nuestros tratados internacionales ratificados por Chile, que conforman un piso mínimo que no vamos a poder cambiar. Y precisamente lo que nosotros queremos es mejorar estos derechos, mejorar los que ya tenemos, mejorar los derechos de los trabajadores, su derecho a huelga, mejorar la libertad de culto, que podríamos acercarla mucho más a la Convención Humana sobre Derechos Humanos, que los invito a revisarlo. En su artículo 12.1 es un texto mucho mejor que el de la Constitución nuestra. Sería mucho mejor si lo igualáramos. La protección a la familia, el derecho a la vida, están en estos tratados internacionales. Entonces Ujú. nosotros tenemos ese piso mínimo y de ahí podemos hacer algo mejor, nunca peor, a ese piso mínimo. Entonces, eso es mismo de la respuesta a una pregunta o más que una pregunta, hay una afirmación acá, pero yo te la voy a plantear como pregunta. Dice, no hay posibilidad de hacer una mejor constitución. Se afirma de plano. ¿Hay alguna posibilidad de hacer una mejor constitución? Y si la hay, ¿qué cosas se podrían mejorar? Pero por supuesto, el argumento de no la cambio porque estoy bien así, así estoy cómodo, así estoy calentita, no es un argumento conformista de los evangélicos, por favor. Lo nuestro es soñar con algo mejor con fe. La fe vence todo temor, está en nosotros. ¿Qué se puede mejorar? Se puede mejorar el rol del Tribunal Constitucional, se puede mejorar el derecho a la salud y a la educación, no solamente como acceso, sino que como garantía. Se puede mejorar, por ejemplo, en el caso del derecho a la vida, que nuestra constitución establece el derecho a la vida, no establece, por ejemplo, la protección de la manipulación de los embriones, que otros países ya lo están viendo. Eso es Ujú. independiente al aborto que ya existe. O sea, Claro. por favor, asúmanlo, ya existe, lamentablemente ya existe. Pero
podemos mejorarla en esto y muchos otros más. Por ejemplo, la separación de poderes. El fiscal nacional en nuestro país, que a todos nos molestó mucho, por ejemplo, el caso Soquimich, donde los partidos de derecha e izquierda sacaron réditos políticos, cometieron fraude al fisco para financiar sus campañas políticas, quedó impune, totalmente impune esos delitos. ¿Y por qué? Porque no hay una correcta separación de poderes que establece la Constitución. Porque el artículo 85 nombra y permite que haya un acuerdo entre el presidente, el Senado y todos un arreglín y elijan a quién va a perseguir sus propios delitos. Entonces, nuestros parlamentarios, nuestros gobernantes tienen la posibilidad de elegir quiénes los van a juzgar. Tú y yo no tenemos esa posibilidad. Se supone que la justicia es ciega y tiene los símbolos, ¿no? Está en el Palacio de Tribunal, que está con una venda en los ojos y que está con el equilibrio. Pero entonces ellos tienen un mayor privilegio y eso tenemos que cambiarlo. Hay muchas cosas que se pueden cambiar. El derecho de aguas debe ser de los chilenos, debe ser nuestro. Hay muchos temas que podemos cambiar. Es cuestión de sentarnos a conversar. Y si no nos gusta, bueno, tenemos el otro plebiscito. Pero de plano no podemos asegurar que va a ser algo peor, simplemente porque te huele a izquierda. No, no, tenemos que sacarnos esos paradigmas. Cuando hablas del otro plebiscito, cuéntanos un poco de este plebiscito de salida, ¿en qué consiste? Háblanos un poco de la estructura de Sí. este proceso para que también quienes nos están escuchando hoy día entiendan cuáles son los pasos que se siguen y cuáles son las garantías que tenemos a propósito de este proceso para ver cuánto se puede hacer y qué tanto riesgo hay en hacer este avance. Ujú. En el plebiscito que vamos a tener ahora, en el 25 de octubre, tenemos un Ujú. voto voluntario y vamos a ¿Ya? tener dos preguntas. Usted aprueba o rechaza y independiente de lo que conteste va a tener que elegir el órgano que va a redactar la nueva constitución. Ujú. Luego va a haber un proceso en donde se van a elegir las personas que se van a sentar a escribir la Constitución. Y aquí hay otra letra chica, porque nos han dicho también, no, no, es los que se van a sentar, no van a ser personas comunes y corrientes, van a ser puros de izquierda o puros satánicos, no sé cómo dicen los evangélicos. Aquí no, pues estamos súper equivocados porque el método de elección de escaños es el método DONT, que significa que es un sistema proporcional representativo a lo que ya existe. O sea, si la U de Renovación Nacional representan el 47%, los de allá representan el 37%, en esa misma proporción se van a sentar a escribir la nueva constitución. Es decir, no se nos va a llenar de gente indeseada. Y luego que se redacte el nuevo texto, se va a someter a un referéndum ratificatorio, que la gente le va a llamar plebiscito de salida, y ese voto es obligatorio. Ahí estaríamos todos los chilenos convocados, no como ahora, que el voto es voluntario, pero ahí vamos a tener la posibilidad de decir, ¿sabes qué? No me gustó el texto, me quedo con la Constitución del 80, o sí me gustó y pienso en un nuevo país. Perfecto. Entonces, en resumen, después de todo este proceso, que primero nosotros decidimos si queremos o no hacer una nueva constitución, después elegimos a las personas que van a redactar la constitución, donde me imagino que el mundo evangélico, el mundo protestante va a poder también plantear sus candidatos y decir, mire, yo la verdad es que quiero que los valores cristianos estén contenidos en esta constitución y para asegurarme yo voy a mandar representantes que representen a mi forma de ver el mundo. Y así también lo Claro, van a hacer pero seguramente. para asegurarnos un escaño tenemos que estar en un partido político. Ujú. Se autorizaron a los independientes, pero ¿en qué porcentaje? ¿En 1%, 2%? Claro, pero es Un puesto, posible, o dos sea, hay, puestos. hay Es representantes hoy posible. día dentro de los partidos políticos, por ejemplo, del mundo cristiano, me imagino. Es posible y vamos a luchar para ello, para que seamos muchos más y lo que vayamos con distintas estrategias, obviamente. Ujú. Tenemos que ver estrategias en esto de poder llegar a ese lugar, si ya sea militando en otro partido, conformando uno o ingresando como independientes, hay que ver Claro, el mejor diseño, ¿no? La mejor estrategia. claro, todavía hay cosas como de la parte de la parte logística que aún están Ujú. en proceso. Ahora, después de eso, entonces, ya que se eligen a los representantes, se escribe la constitución y tenemos, digamos, un librito listo. Y ese Va a ser librito como un parto, va a ser como un que, parto, porque ese proceso dura claro. 9 meses. Ujú. Entonces, después de este parto, vamos a tener un documento en el que nosotros vamos a decidir en este plebiscito de salida, y ese es como el último gatillo, digamos, el último seguro, en el que si todo sale mal, o sea, si se construye una constitución como la de Venezuela, que es lo que Claro, muchas personas hablan y que plantean dentro de esta discusión, todavía la gente puede decir, oye, ¿sabéis qué? Esto es igual a lo de Venezuela y no me gusta, no lo quiero, claro. no lo aprobemos.
Todavía existe esa posibilidad. Pero por supuesto, y Ujú. los evangélicos no tenemos nuestra militancia en un sector, los evangélicos somos libres como Cristo nos hizo libres, o sea, si no me gusta, rechazo simplemente al final el referéndum ratificatorio. No estamos obligados ni nos ha comprado nadie nuestro voto. Somos libres de leerlo y de pensar en conciencia, de orar al Señor y de decir, Señor, esto es lo que tú quieres para nuestro país. Pero ahora la recomendación a nuestros hermanos es primero que no tengan temor de perder algo que no está en discusión hoy en día. No son, esos temores son completamente infundados. Hoy el consejo es aprobar si usted es libre y piensa en conciencia, porque tenemos todo un camino que recorrer juntos, un momento histórico que podemos participar, porque en otro momento no ha habido un momento como este, y yo quiero quedar a pasar a la historia como alguien que participó en ello, no que se negó, no que dijo, no, esto es del diablo, no quiero, no, 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 no. Yo quiero pasar a la historia, no te digo yo, sino que los evangélicos de esta Claro. generación, pasar como alguien, como un actor activo, potente, influyente, que puso su semilla, que cosechó algo aquí. Entonces, esa es la invitación, hermano, a participar, a no cerrarnos. No hay necesidad de eso. Ujú. Nos preguntan acá, dice, si en tu opinión, Alejandra, sería bueno eliminar dentro de la Constitución o de la nueva Carta Fundamental esta constante mención a la moral y las buenas costumbres como límite a ciertos derechos fundamentales, porque en algunos casos se critica que estos conceptos son demasiado ambiguos y protegen de algún modo algunas ideas religiosas que son como predominantes. Eh, Mira, ¿Podría construirse a lo mejor conceptos más específicos para tratar estas cosas? Mira, la Constitución no es una carta llamada a escribir cosas específicas, ¿ah? La Ujú. idea es que hable lo menos posible, ojalá no establezca un modelo económico, sino que nos permita cambiar con el tiempo y que sea un espacio de unidad y no una carta que nos separe para que 10 años después tengamos otro estallido social. El tema de la referencia a la moral y las buenas costumbres es un concepto que obedece a la moral de la época. Entonces, eh, Claro. hoy en día quizá nosotros lo creemos que puede ser beneficioso para nosotros, pero 10 años más la sociedad puede estar de otra manera y puede entender como bueno otra cosa. Entonces, Ujú. es un arma de doble filo. No es un asegurador para nosotros los cristianos de que se va a hacer justicia porque existe ese pasaje, ese artículo en la Constitución. Y como obedece a un concepto cultural, realmente yo no le veo mayor beneficio. Entiendo. Bueno, Alejandra, ciertamente después de lo que hemos podido conversar, me queda claro cuál es la posición de ustedes como de evangélicos por el apruebo. ¿Han tenido debates con evangélicos que ven la otra visión, digamos, los evangélicos por el rechazo, si lo pudiéramos llamar de alguna forma, eh, o pretenden en algún momento hacer un espacio de reflexión colectiva para poder intercambiar ideas y tal vez a través de esta misma discusión, a través de este mismo debate, poder orientar mejor a los cristianos que muchas veces buscan en sus pares reflexión o buscan en sus pares respuestas a estas interrogantes, a estas dudas que van surgiendo a propósito de estos procesos que son, si bien políticos, que también afectan el resto de la, como habíamos dicho, de los aspectos de la vida diaria de las distintas personas. Ujú. Mira, estamos preparando cabildos, Ujú. espacios de conversación, conversatorios también, donde podemos dialogar, donde podemos conversar, donde podemos reflexionar sobre el proceso que se viene, pero el tema de la pandemia nos ha afectado para poder reunirnos físicamente. Ujú. Y ahora que comienza la campaña oficialmente, sin duda estamos abiertos a ocupar las plataformas y invitar a estos espacios de conversación y de diálogo, siempre y cuando se haga con respeto, siempre y cuando. Ahora, los miembros de la prueba, cada uno ha estado en debates con personas del rechazo y hemos experimentado esa sensación, esa de defender una postura con otra persona que defiende la postura contraria. Y han sido procesos enriquecedores. Los que tienen que salir favorecidos son nuestros hermanos en las congregaciones. Y siempre eso viene a ser beneficioso. No esconderse, sino que hablar y que ir quitando los miedos. Y ofrecer libertad a nuestros hermanos para que puedan decidir en conciencia. Preguntan también aquí, Luis nos pregunta, dice,
creen que Dios debería quedar reconocido en la Constitución? Dios no está en la Constitución, partiendo de esa base. O sea, no Por está lo en esta, tanto, digamos, ni no en lo las van a anteriores. sacar, Ujú, ¿no? Primero, no lo van a sacar porque Dios no está. Segundo, lo que nosotros del apruebo, lo que nosotros creemos es que la Constitución debe ser un espacio de unidad, porque lo que para mí es Dios, para otro puede ser la Pachamama, para otro puede ser Alá, y no por eso voy a pedir que se escriba Dios, Alá, la Pachamama, ¿me entiendes? ujú, Eso trae división, porque la Constitución no es un elemento evangelizador, para eso estamos nosotros, la religión es la escritura. Y la Constitución no debe ser un lugar donde se escriba eso, porque ujú, eso no trae unidad, trae división. Y también y después tenemos que sentarnos a escribir cuál Dios es el que vamos a poner. Es un claro, tema de nunca acabar, por eso que las constituciones no deben tocar esos temas. claro. Porque como decíamos antes, la Constitución debería ser la casa de todos. Además, Nelson agrega acá, dice que Dios no necesita estar establecido en la Constitución porque Dios está establecido fuera de ella, digamos. Por O sea, supuesto, y es nuestro ujú, Dios todopoderoso. No necesitamos que alguien lo reconozca si nosotros ya lo reconocemos. Es un ujú. tema que antes de esto nunca nos habíamos preguntado los evangélicos, la verdad que sí. Antes del tema del plebiscito y del estallido social, nunca nos había importado si Dios estaba o no en la Constitución y nosotros seguíamos con nuestras iglesias, con nuestra forma de predicación. Este es un tema que hoy está surgiendo para defender, para mi gusto, lo indefendible. Estamos buscando cualquier argumento Ujú. para rechazar y no pensar en un mejor país. Rodrigo nos pregunta, ¿qué esperan de Chile? Que dice, ¿qué espera de Chile ella? Me imagino por ti, Alejandra. ¿Qué esperas, Alejandra, de Chile posterior a la Constitución? ¿Qué es lo que te gustaría ver o qué les gustaría ver a ustedes, en el entendido que eres vocera de Evangélicos por el Apruebo? ¿Qué les gustaría ver en un Chile posterior a todo este proceso de parto, como tú lo llamaste hace unos Mm. minutos? Mira, yo creo que después que se escriba la nueva constitución y que gane el apruebo, con nuestros hermanos evangélicos del rechazo seguiremos siendo hermanos, nos seguiremos Ujú, viendo la cara. El país va a seguir prácticamente igual. Nosotros, luego de habernos lastimado tanto en este proceso, somos los que vamos a tener que seguir mirándonos a los ojos y seguir yendo los domingos al mismo lugar. Y es por eso que hoy tenemos que medir nuestros actos. Porque, por ejemplo, para la votación de 1990, cuando ingresó Elwin y se fue Pinochet, nos dijeron que si votábamos por el no, nos íbamos a convertir en una Venezuela y nos amenazaron y no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Lo mismo nos ujú, dijeron ahora del retiro del 10%. No pasó nada. Lo más probable es que después del apruebo y de la redacción de la nueva constitución prácticamente no pase nada. Vivamos todos en nuestras casas tranquilos, trabajemos y aportemos a un mejor país que lo percibamos más justo. El asunto va a ser entre nosotros, entre los evangélicos que nos vamos a seguir mirando como rivales o como hermanos. Entonces ese ujú. es mi mensaje, midámonos hoy porque vamos a seguir siendo hermanos. Ustedes, en ese sentido, bueno, hay varias preguntas. La verdad es que hay un muy fuerte debate en los comentarios del video y no alcanzo a agarrar todas las preguntas que van surgiendo, así que las voy a ir seleccionando. Pero me gustaría preguntarte, mientras trato de compilar algunas de estas preguntas en preguntas más pequeñas para poder planteártelas en unos minutos, me gustaría saber cuál es el calendario o cuáles son los pasos que ustedes ven dentro de su propia campaña, porque ustedes al decirse o denominarse cristianos por el apruebo, ustedes toman una posición frente a esta discusión. Entonces me gustaría preguntarles primero por qué es conveniente que en estas situaciones de cambio, en estas situaciones políticas tan grandes, el mundo cristiano no sea neutral. Primero, eso es una pregunta. Y la segunda, dentro de que ustedes rompiendo esa neutralidad, es decir, así como no, nosotros no nos vamos a manifestar ni una ni por otra posición, así que cada uno decida en conciencia, sino que ustedes toman posición. ¿Por qué sería bueno no tener esa neutralidad? Y en segundo lugar, ¿cuál es la agenda que tienen ustedes proyectadas para hacer campaña? Porque me imagino que al tomar una posición ustedes también van a tomar un rol activo en promover que se vote por el apruebo en el próximo plebiscito del 25 de octubre. Mira, primero nosotros no podemos ser neutrales ante este momento histórico, porque nosotros somos seres sociales, vivimos en sociedad y necesitamos aportar y ser luz
en esta sociedad, no solo dentro de nuestros templos. Por lo tanto, tenemos que manifestar una postura que para nosotros el apruebo nos parece más justa y más digna, que se llena de equidad y de el amor al prójimo y al bien común, y estos son para nosotros nuestros ejes que nos mueven. En cuanto a la agenda que nosotros tenemos, bueno, la vamos a ir mostrando, vamos a hacer unos cabildos ahora, hemos tenido unas charlas con personas importantes que nos están ido orientando, pero la agenda todavía está En veremos, construcción. porque en Ujú. construcción, exacto, pero tenemos muchas propuestas de radios y de invitaciones, porque los evangélicos están muy interesados en que ya no solo se les diga una posición, sino que también los evangélicos están interesados en escuchar una posición positiva y sin miedo. Y es ahí donde hasta antes de la pandemia muchos de nosotros ya estábamos yendo a iglesias a hablar de esta nueva postura del apruebo, de que el evangélico se atreva a creer en un mejor país, Ujú. pero pasó lo de la pandemia y nos detuvo todo. Entiendo. Y claro, sí, me imagino que estas campañas van a tener mucho que ver con el tema de las redes sociales, van a tener mucho que ver con Por el cómo, momento, claro. claro, cómo se pueden dar estos debates electrónicos. De hecho, bueno, nosotros desde Noticias Los Ríos lo que queremos proponer es también que estas posiciones se vayan manifestando y que muchas personas puedan entrar a este diálogo. Ya vemos que en los comentarios tenemos mucha gente comentando, vamos cerca de los 100 comentarios con distintas opiniones, así que por eso, como te digo, he podido rescatar algunas cosas que son relevantes para la discusión. Aquí nos pregunta, por ejemplo, Esteban, dice, ante la ausencia de un tribunal constitucional, ¿de qué manera se regularía el cumplimiento de la Constitución y del marco jurídico? Nosotros tenemos división de poderes en nuestro país Uh -huh, y nosotros elegimos, votamos, usted y yo vota por representantes que vayan, los legisladores, que son diputados y senadores, vayan y escriban algo, y usted y yo votamos y elegimos a esas personas que escriban. El Tribunal Constitucional no es elegido por usted y por mí, sino que otra persona, según su criterio, según su visión política, lo elige. uh ¿Y -huh, cómo se regularía? Con los poderes del Estado tenemos tres poderes, no necesitamos un cuarto. Así claro. funcionan la mayoría de los países. Podemos tener una instancia de revisión jurídica, Uh pero -huh. nunca que tenga la posibilidad de echar abajo todo el proceso legislativo. Ese es el punto. Puede existir el Tribunal Constitucional que haga sus reparos, que mejore, pero no que eche abajo todo el periodo parlamentario de discusión, todo el periodo democrático donde usted votó, donde usted eligió, donde usted participó, donde se presentó el proyecto de ley, donde quizás fue a través del Ejecutivo. No puede un tribunal constitucional transformarse en una tercera cámara y echar abajo todo lo que democráticamente se hizo. Entiendo. Y dentro de ese proceso, bueno, ustedes van a seguir planteando este tema de debates, conversaciones. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes, las personas que han participado de esta conversación? Me imagino que muchos van a querer seguir, que van a seguir haciendo, digamos, preguntas o van a querer saber más de lo que están haciendo ustedes como organización. ¿Cómo los pueden encontrar? ¿Dónde están? ¿Ustedes funcionan solo en algún lugar de Chile? ¿Están en Santiago? Te ¿O lo también hay comento. personas de todo el país? ¿Son solo miembros de algún tipo de congregación o forman parte de todos? ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde funcionan y cómo se pueden contactar con ustedes? Nosotros somos activos en plataformas, todas las redes sociales, Uh -huh, en Twitter, en Instagram y Facebook, en el Apruebo Evangélico. Así se llama nuestra página. Y aquí convergen diversos hermanos protestantes y que se denominan evangélicos, presbiterianos, metodistas, pentecostales. No te cerramos la entrada porque tú pertenezcas a una denominación. No, uh aquí -huh. lo que nos mueve primero es confesar el nombre de Jesucristo y segundo el amor al prójimo. Y si tú estás de acuerdo con eso, nosotros eres bienvenido. Incluso las personas que no lo son, a nosotros nos sigue mucha gente que es atea. Y siempre nos alaban y nos dicen, wow, no sabía que habían evangélicos como ustedes, que realmente pensaban en el bien de los demás y no solo en sí mismos. Muchos ateos nos escriben y es muy enriquecedor eso. Nosotros estamos conformados, como te digo, por hermanos de todo el país Uh -huh. y de todas las denominaciones de evangélicos. Y así es como se pueden contactar con nosotros. Perfecto. Me gustaría hacer algunas preguntas más porque
se van a quedar algunas fuera. Yo les pido ya disculpas a las personas que han ido comentando. Ya hemos pasado con creces los 100 comentarios, así que es imposible tratar de recogerlos todos para poder hacer preguntas. Entonces voy tratando de recoger todos los que puedo para poder comentarlos contigo, Alejandra. Dicen, alguien habla acerca de que negar esta participación como de la religión dentro del tema constitucional es denostar la presencia o la importancia del cristianismo. ¿Crees tú que es así eso o entiendes que no tiene que ver una cosa con la otra, que una cosa es vivir el cristianismo y otra cosa es lo que tiene que ver la construcción de una carta fundamental? Primero, el cristianismo estaría para nosotros, como para que la gente lo entienda, como garantizado a través de la libertad de culto. Y a través de esa misma libertad de culto Ujú. están las diferentes ramas de credos religiosos, no solamente la nuestra. Entonces, cuando nosotros decimos cristianismo y queremos que se escriba quizás una palabra parecida al cristianismo, estaríamos diciendo que necesitan que se escriban todas las demás religiones, todas las demás creencias. Y no debe ser así. ¿Verdad? Y que no se escriba, como obviamente no se va a escribir y como tampoco está escrita ahora, no tiene relevancia con cómo tú practicas tu fe, cómo tú te congregas, cómo tú confiesas el nombre de Jesucristo, porque tú hasta este momento lo has hecho perfecto y en la Constitución no dice ni Dios ni dice cristianismo y te has Ujú. podido expresar en el mundo con libertad porque eres cristiano y puedes confesar la religión que tú quieras. Entonces, ¿por qué va a haber un cambio si más adelante tampoco lo siga diciendo? Y es totalmente poco factible, yo te diría imposible que se escriba la palabra Dios o cristianismo en la nueva constitución, porque no es el órgano indicado, el material, el texto donde deba salir ese nombre. Así es. Bueno, dice, por ejemplo, aquí que una pregunta, Matías agrega a lo que veníamos conversando, dice, ay, perdón, perdí la pregunta porque tenemos muchas cosas de preguntas. Dame un segundo porque Se te bajó. no la hay que perder. Dice, el Estado quiere imponer su ideología sobre todo, en especial los niños. ¿Cuál es la posición frente a esa afirmación? Porque da la sensación de como que el Estado fuera un individuo o una sola corriente de pensamiento y que por tal tratara de imponer alguna cosa sobre los demás, siendo que por lo menos, como yo lo entiendo, no sé cómo lo entenderás tú, Alejandro, pero yo entiendo que el Estado es una suma de personas, una suma de voluntades que se construyen a propósito de esto y que no es solo una mente, digamos, Uh -huh. de partida no es una persona el Estado, digamos. Mm. Entonces, me gustaría que te hicieras un poco cargo de esta afirmación y que me cuentes cuál es la percepción que tienes sobre eso. Mira, existe un grupo de evangélicos que cree que todas las leyes con contenido ideológico son negativas y es muy respetable esa posición. Pero existe otro grupo de evangélicos que se enfoca no en el daño al menor que producen estas leyes con contenido ideológico, sino que se enfocan en el respeto al ser humano y a su libertad de elegir cómo quiere vestir y a quién quiere amar, digamos. Y ambas posturas encuentran convergencia en la Constitución. ¿Mm? Pero resulta que hay hechos concretos, que estas leyes con contenido ideológico ya están en el país y fueron permitidas por esta Constitución. Y Uh por -huh. esa razón es que no podemos decirnos que con una nueva Constitución ahora sí se va a destruir la familia y ahora sí el Estado, han dicho palabras como que va a expropiar a los hijos o que les va a quitar la patria potestad a los padres si usted piensa en una nueva Constitución. No puede ser nada más alejado de la realidad y nada más fantasioso pensar eso. Primero, el Estado no es el que tiene la patria potestad, son los padres o el tutor legal y eso es materia de ley, ¿verdad? Ahora, ¿cómo, en qué mente existe pensar que el Estado te los puede quitar y dónde se los va a llevar? ¿Los va a meter a una isla? ¿Qué va a hacer? Las personas estas dicen que los va a degenerar. Ese es como el pensamiento que ronda en esto. Pero eso está muy alejado de la realidad, está muy sobreexagerado. Si bien creemos que es positivo que algunas personas piensen, digamos, que las leyes con contenido ideológico no le hacen bien a los niños, y eso está bien, eso lo respetamos, pero no nos pueden exagerar por decir eso, que nos van a quitar a los hijos si pensamos en una nueva constitución.
Claro, yo sé que lo mencionamos en un principio, pero como esa discusión se ha vuelto a dar en los comentarios, Sí, es lo que es vuelvo un a gran preguntar tema. para que me cuentes tu opinión o según lo que tú has estudiado, porque tú también eres egresada de Derecho, o sea, también tú Ujú. conoces de estos temas, porque alguien por ahí te mandó a leer la Constitución en los comentarios y creo que eso ya está más que leído, digamos. Entonces Ujú. quiero aclarar eso también a las personas que nos están acompañando. Entonces me gustaría que pudiéramos decirle que si, por ejemplo, ¿está en riesgo el derecho a la libertad de culto, por un lado, o si está en riesgo porque otros dicen así como, no, es que en esta nueva constitución la hoja en blanco el derecho a la vida no iría ya más? ¿Ya? Entonces me gustaría que me cuentes nuevamente, tal vez repasando un poquito cuál es el Sí, argumento de por qué eso no es así, claro. mira, primero, la libertad de culto, el derecho a la vida y consagrar la familia como el núcleo fundamental de la sociedad son Uh -huh. derechos humanos de primera generación. ¿Qué ¿Ya? significa eso? Que están por sobre un texto escrito, están por sobre los países, están por sobre el Estado, son derechos humanos garantizados en todos lados, digamos. Y ese es un piso mínimo para que nuestra nueva constitución se escriba, eso no se va a poder borrar. Y el hecho de que diga nuestra constitución actual que se defiende el derecho de la vida del que está por nacer, no impidió, por ejemplo, que con esta constitución se aprobara el aborto, porque el aborto no es un tema de la constitución, es un tema de ley, lo mismo que muchas otras cosas como la libertad de culto. También es un derecho humano universal y es imposible que lo saquen. No porque se me ocurra a mí decirlo, sino que porque el artículo 135 que establece las reglas del juego para redactar la nueva constitución nos dice que ese es el piso mínimo. Y aunque yo quiera, yo patalee, o aunque cierto sector grite, patalea, no lo va a poder cambiar. Entonces, tenemos que aceptar también que en este país se respeta lo que se escribe. Es un país bastante institucionalizado y burocrático nuestro país y Uh siempre -huh. se respetan los acuerdos. Entonces, seguir con esos temores es, no sé, mira, creo que nosotros hemos llegado a la conclusión en el apruebo evangélico que realmente las personas que están completamente ideologizadas con estos temores, que nos vamos a convertir en Venezuela y que va a comenzar la persecución de los evangélicos con el apocalipsis y todo incluido, cierto sector está tan ideologizado con ese pensamiento que aunque tú le nombres leyes, argumentos, tú se lo muestres, no lo van a creer. Entonces quizás nosotros necesitamos enfocarnos en los otros evangélicos, que son la gran mayoría, porque los radicalizados Uh -huh. son los menos, son muy activos por Facebook, pero en la vida real son mucho menos. Uh Porque -huh. siempre a mí me escriben, mira, tú estás sola porque solo tú piensas así, cuando hacemos encuestas gana por amplia mayoría el rechazo, pero déjenme decirle a esas personas que en este pequeño mundo de Facebook, pero no en el Chile real, en el Chile real gana por amplia mayoría el apruebo. Y hay muchos evangélicos que están pensando en el país que no les cuadra esto de que Chile pierda todo, de que ahora se va a destruir la familia, de que ahora van a andar abortando en la calle, de que no vamos a tener más iglesias. Muchos cristianos se lo están pensando y están diciendo, pero eso que están diciendo es una exageración. Ningún país lo ha perdido, ¿por qué nosotros lo vamos a perder? Si vivimos en un país democrático donde usted puede opinar, donde usted puede participar. Ese es el llamado, a opinar y a participar y a pensar en el prójimo, no solo en su conveniencia como cristiano, porque si incluso si estuviera en juego perder nuestras iglesias, si estuviera en juego por el prójimo y por el bien común, yo creo que los cristianos de todas formas deberíamos hacerlo. Nunca nosotros hemos sido llamados a decir ráscate con tus uñas y tú asegúrate, porque eso es como el plan de los evangélicos. Ese nunca ha sido nuestro diseño. Nuestro diseño ha sido poner la otra mejilla, sacar lo que tú tienes y dárselo a los demás, compartir tu riqueza. Ese ha sido siempre el pensamiento de los evangélicos, no asegurarse. Entonces, aunque así fuera, deberíamos pensar más en Que el no lo es, o prójimo sea, ya nos ha quedado que no, claro no, que no lo que eso es, no está en pero aunque riesgo, así claro. fuera, claro. Uh -huh. Alejandra, para nosotros es súper importante contar con estos espacios de conversación. Estamos llegando ya al final del tiempo. Siguen habiendo muchos comentarios. Como te digo, ya superamos los cientos de comentarios y eh, sería muy gratificante que pudieras darnos algunas palabras de cierre para que puedas contarnos cualquier cosa que se nos haya quedado en el tintero. Es posible que también tengamos un momento antes de que pase todo este periodo de campaña, antes de que tengamos la posibilidad de volver a conversar otra vez, podamos tener otro contacto, estaríamos muy contentos de poder hacerlo. Eh,
Incluso si es que ya lo plantean algunos en los comentarios, hay algunas invitaciones a debatir y todo eso, podemos hacerlo y orquestarlo, pero eso es piano piano, una cosa a la vez. Por ahora me gustaría, Alejandra, que nos des algunas palabras de cierre, algo que tú quieras comentar, alguna invitación que quieras hacer. El Ujú. micrófono de Noticias Los Ríos es todo tuyo. Gracias. Y hermanos queridos, a todos nuestros hermanos los invitamos a pensar en un mejor país, los invitamos a pensar en el prójimo, en amarlo como a nosotros mismos, tal y como sea, con la diversidad que tenga y con el dinero que tenga. Con todo, queremos amar y cuidar al más débil y al más necesitado. Te invitamos al espacio de apruebo evangélico, donde tú eres completamente bienvenido. Aquí nosotros estamos a favor de la paz, somos pacificadores, como dice la Escritura. No estamos a favor de la guerra, ni de pelearnos, ni de insultarnos. Estamos a favor de decir argumentos, ideas. Y si tú sigues pensando distinto, está perfecto, pero no por eso nos vamos a atacar. Ese es nuestro llamado, a ser pacificadores, a amar al prójimo y a declarar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que a nosotros nos une y invitamos a todos a participar de la prueba evangélico, a informarse, a comentar, a compartir nuestro contenido y a llenarnos de amor. Principalmente eso. Bueno, queremos agradecer la participación de Alejandra Acevedo, quien es vocera de Evangélicos con el Apruebo. No quiero cerrar este programa sin antes contar que es nuestro primer programa de una serie de conversaciones, de diálogos constituyentes que vamos a ir teniendo de aquí en más todos los jueves a las 8 de la tarde en noticiaslosríos.cl para ir hablando un poco acerca de este importante tema, este importante trance para el país que significa el plebiscito del apruebo. Entonces vamos a estar tomando posiciones tanto del apruebo como el rechazo. Nuestro objetivo es generar una discusión pluralista. En este caso invitamos a Evangélicos por el apruebo porque consideramos que es necesario que a través de los medios de prensa también se les dé voz a los que muchas veces no tienen voz y que en este caso ha quedado con mucha claridad expuesto cuál es la posición que tienen ustedes desde Evangélicos por el apruebo. Así que Alejandra, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Noticias Los Ríos y seguramente vamos a estar en contacto pronto. Así que espero hayas Muchas disfrutado gracias esta a ustedes. conversación y nos vamos a ver en un futuro muy próximo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones, hermanos. Un gran abrazo a los de la prueba y los del rechazo. Muy bien, buenas Besos. noches también a todos quienes nos Buenas noches. acompañan el día de hoy, a todos los amigos de la red de noticiaslosríos.cl. Que tengan una muy buena noche. Hasta luego.